El espejo. ¿Es un espejo el que refleja la imagen? ¿O es la imagen la que escapa del espejo y se esconde entre las cortinas? La sombra se desliza entre la niebla. La oscuridad se apodera del ser y de todo lo que habita en aquel instante. Vuelan las hojas de los árboles que tras los cristales parecen jugar en un eterno ritual de círculos indefinidos, y sus ojos grandes lo miran todo. No puede hablar. ¿Acaso puede comprender? Tan solo aúlla el dolor de la ausencia que persiste, que intuye, que sabe cierta. Se acurruca en el borde de la cama, lame los fríos pies de quien se lo dio todo. La ancianidad pudo con ella, y él yacerá a su lado, pues se acabaron sus ganas de ladrar. Se marchará con ella, porque siempre fue fiel y leal. Pasan los minutos lentamente. Nadie sabe que existe. Solo su perro. Ella dijo no. Al amor, a la vida, a una margarita y también a un beso sincero. Se entregó en cuerpo y alma a la soledad de la existencia, a su propio mundo de enemigos invisibles, de contrarios acontecimientos que la torturaban de continuo. Por fin ahora descansa. Ya es libre de sus miedos, de sus angustias continuas. Es libre para alcanzar el sí que se negó mientras vivía. Black fue su única alegría. Lo encontró una tarde cuando paseaba junto al cauce de un río, mugriento, sucio y desmelenado, y con ojos muy tristes, tan tristes como los de ella. Quizá fuese su alma gemela, que no pudo alcanzar el grado humano, y se quedó en el cuerpo del pálido animal. Era blanco como la pureza de su existir, y con una mancha negra en su lomo, tal vez la señal de su dolor continuo. Le habían maltratado y golpeado una y otra vez, que si la patada de un niño travieso, que si el hambre de varios días, por no encontrar nada que echarse a la boca, que si el frío del crudo invierno, calándole sus frágiles huesos, humillado entre los humillados, nada poseía y a nada aspiraba en su triste vivir. Pero ella le encontró y sintió ver en él el reflejo de su alma y lo recogió. Jamás se casó. Perdió al único ser que la cuidaba, su madre, cuando en un accidente de coche falleció y se marchó sin más. Tal vez la única que la había comprendido y que había intentado ayudarla en su sufrir, pero su pérdida tan solo aumentó su pesar y su dolor, y su carácter se agrió aún más. Así es que jamás quiso saber de nadie. Jamás un día pudo ser un buen día. Apenas se hablaba más que lo imprescindible, y si tuvo un lugar donde morir fue por la caridad de un hermano al que jamás quiso y con el que no mediaba palabra. Su trabajo fue el de actuar en los teatros, admirada y aplaudida, pero jamás se llenó de esa gloria, porque ni eso le alegraba su existencia. Actuó en dramas importantes y tuvo grandes éxitos que le proporcionaron en un principio mucho dinero, que tampoco le sirvió para ser feliz. Lo consumió todo en vanos caprichos y en superficiales cosas que tal vez le aportaron chispas efímeras de lo que podría asemejarse a momentos felices. Pero el vacío interno era inmenso. No había nada porque el negro lo invadía todo, y dejar pasar al corazón cualquier luz de color era blasfemar contra el sagrado pacto que ella tenía en la negación de su vida. Por lo tanto, como las estrellas fugaces, fue su carrera profesional. Ascendió, brilló y desapareció en el olvido. Su hermano le había cedido su casa como herencia, cuando también la muerte quiso que se marchara. No acudió a su funeral. Ella siempre le despreció y le olvidó en sus buenos momentos de triunfo. Aun así, no era recíproco el sentir,
y su hermano sí la amaba, por lo que al no tener familia y habiendo fallecido su esposa antes que él, le dejó el único bien que poseía, su casa. Cuando la mala racha económica estalló, no le quedó más remedio que mudarse a vivir a esa casa que odiaba por ser regalo de su hermano muerto. Vivió a partir de aquel entonces de un modo aún más miserable. Gracias a las ayudas del asistente social que, informada por los vecinos y movida por un espíritu de consideración y compasión, tomó las oportunas medidas para que no quedase totalmente desamparada. Aun así, ella le devolvía los favores con desprecios y sin ninguna muestra de gratitud. Siempre fue así, con todo y con todos, agria, antipática, negativa, desconsiderada, con un extraño sentido de la justicia, sin fe en la providencia y sin fe en los demás. 99 años cumplía esa misma mañana en la que amaneció sin vida, en ese octubre frío. Black lamía sin parar sus pies intentando devolverle el aliento, pero él sabía que ya no había remedio, que su salvación le había dejado para siempre y tan solo le quedaba esperar para morir de hambre, de soledad, de pena. Sus manos acariciaron a Black aquella tarde del encuentro. Sus ojos inquietos y asustados la miraron pidiéndole auxilio. Ella lo cogió en brazos. Pesaba muy poco. Era un saco de huesos lleno de pulgas, un chucho vulgar y corriente, más negro que blanco debido a la suciedad. Le llevó a casa, calentó agua y en un barreño viejo lo metió y lo frotó con cariño. Parecía increíble que de ese corazón duro como una piedra pudiese salir una chispa de ese sentimiento, pero parecía que así era. Y continuó limpiando su piel y curando las heridas de su alma confusa hasta que Black se quedó totalmente relajado. Lo secó y le dio de comer y de beber, improvisando unos platos usados y tazones viejos, un comedero y un bebedero para el animal. Sació su hambre como si no hubiese comido nunca. Devoró todo cuanto se le puso con una ansia que inquietaba, y al final, con la panza llena y limpito, se quedó dormido acurrucado a los pies de ella, que se había sentado en una mecedora frente al ventanuco de la habitación grande. Por primera vez en mucho tiempo, su mano aprendía a acariciar, su corazón aprendía a dar, y su mente se sentía con una paz extraña. ¿Acaso estaba comenzando a cambiar? ¿Con sus 98 años había llegado el momento de aprender a amar? Tal vez sí, aunque un poco tarde pudieran pensar las gentes, pero ¿realmente es tarde para sentir el bien dentro de uno? Aquel año, con Black, su humor cambió. Por primera vez en su existencia, no solo tenía que preocuparse de sí misma, sino de otro ser que dependía de ella. Experimentó cosas que nunca había experimentado. Aquel espejo le devolvía una imagen que no parecía la suya, pues aquella mujer mostraba un gesto extraño en su rostro. Sonreía. Acostumbrada a no sonreír nunca, no se reconocía. ¿Y si hubiera sonreído más veces? ¿Y si el sentimiento que comenzaba a sentir lo hubiera dejado habitar mucho antes en su corazón? Realmente fue una cuestión de voluntad. Black fue la excusa, pero la decisión de amarle fue de ella. Entonces se dio cuenta de que podría haber decidido tantas cosas que no decidió, y el arrepentimiento llegaba a ella, abofeteando su conciencia que despertaba lentamente. ¿Y si hubiera amado a mi hermano? ¿Y si hubiera escuchado los consejos sabios de mi madre? ¿Y si hubiera amado a aquel muchacho que se acercó a mí aquella vez? ¿Y si hubiese disfrutado de mi éxito en el teatro? ¿Y si hubiera aprovechado mi dinero mejor haciendo el bien para los demás? ¿Y si...? Una infinidad de «y si...» se amontonaron en su mente y notó la humedad en su rostro. Increíble. Estaba llorando. Lloraba por no haberse permitido a sí misma ser feliz, por haberse negado el amor de ella misma hacia la vida y hacia los demás, por haberse dicho constantemente no, no y no, cuando un simple gesto de voluntad propia podría haberse gritado sí, sí y sí. Ya era tarde.
La vida ya se la había gastado. Le quedaba muy poco tiempo. No sabía cuánto, pero no mucho más porque se sentía agotada y sin fuerzas. Black le ladraba feliz todas las mañanas, le lamía las manos, la adoraba y la quería con todas sus fuerzas. No era sólo por el gesto de ese agradecimiento eterno del cual hacen alarde los animales recogidos y rescatados de la calle, sino porque ella era todo cuanto había tenido, le alimentaba, le aseaba y le cuidaba con ese amor que nunca tuvo, y su lealtad y fidelidad se convirtieron en un lazo indestructible. Ella recibía ese amor de Black como una bendición, como el don que siempre esperó y nunca comprendió, ya que se negó a ello. Ella quería ser diferente, quería amar, quería ser justa, quería ser considerada, quería ser respetuosa y amable, quería ser bondadosa y humilde, quería ser todo lo que no fue. Y el misterio es que nunca supo por qué no fue todo aquello que deseó, sino que se mantuvo firme para ser precisamente todo lo contrario. Lo decidió sencillamente, de forma consciente o inconsciente, pero lo decidió de esa manera. Cuando el muchacho galantemente le regaló unas margaritas, ella las pisoteó en el suelo y le dijo: «Si hubieran sido rosas». Nunca más permitió otro regalo, y el muchacho, y también algún que otro muchacho que trataron de cortejarla, se rindieron ante sus negativas y burlas constantes. Luego deshojó muchas margaritas en sueños vanos y siempre le decían «no». Y si alguna vez decían «sí», ella pensaba: «la margarita debe haberse equivocado». Su alma cada día era más oscura, porque nunca dejó que la luz brillase en su interior. Cuando alguna vez estaba por brillar, ella se encargaba de apagarla rápidamente, porque era más fácil ser la víctima, la cenicienta del cuento, la princesa sin castillo, el patito feo que no creció jamás. Tan solo cuando él llegó a su vida, permitió que su alma obtuviese un poco de salud divina que todos necesitamos, para andar con algo de felicidad en nuestros pasos dados. Durante el año que el perrito estuvo con ella, sorprendentemente, fue algo más feliz y percibió cuánto había perdido por haberse negado a la felicidad que ahora sí era capaz de brindarse. Quizá algunas personas necesitan mucho tiempo para darse cuenta de que alcanzar esa sonrisa en el espejo no es cuestión de lograr un objetivo, sino de caminar con ese sentimiento de dicha en pos de esa meta que, aunque no se logre, si se ha sido feliz caminando hacia ella, esto es todo lo que ganaremos. El espejo solo nos devuelve la imagen de lo que somos. No podemos mirarnos en él pretendiendo ver una sonrisa si existen lágrimas en nuestros ojos. Lamentarse por haber dejado pasar tantos momentos que pudieron ser preciosas oportunidades de dicha y paz, simplemente por decidir nosotros mismos que así fuese, no sirve para nada. Aunque también es cierto que algunas personas pasan toda su vida sin encontrar la llave de la felicidad, porque no saben que está dentro de sus corazones y que tan solo tienen que querer para poder abrir sus mentes y poder decidir mirarse en el espejo con una sonrisa. Si al menos al final de sus días encuentran esa llave, no habrá sido en vano su existencia. El olor era putrefacto. Cuando la policía entró en la vivienda, apenas se podía respirar del hedor nauseabundo que emanaba la estancia. Allí yacían Blackie y ella. El pequeño animal acurrucado en sus pies había muerto de pena, ella de vejez. Ambos descansaron de sus tristes vidas, ambos unidos por el dolor y por la alegría de haber sido el uno para el otro una fuente de felicidad.